espacio es presentado por Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. Santander. Seguimos en La Mira y estamos con Leticia Martínez. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar otro año más. Es verdad, la verdad un gustazo. Se acerca el 8M, se ha convertido en la marcha más multitudinaria de las que tienen lugar en el país. El Día Internacional de la Mujer es el martes próximo. Tenemos como invitada a Valeria Cayano, que es integrante de la Intersocial Feminista. Este año la consigna es Juntas en todos los espacios contra todas las opresiones. Antes de conversar con Valeria, Leti, hacemos un repaso de lo que han sido los logros del país en materia de derechos de las mujeres. Sí, la idea es poder contarles brevemente algunos de los espacios que hemos ganado y de las cosas también todavía que faltan por ganar. Si vemos en la primera línea de tiempo, vemos que uno de los primeros logros fue en 1906, con la ley maternal, que si bien tenía ahí unos días de licencia, no se preveía un pago de un subsidio. El subsidio se logró años después, hasta lograr lo que tenemos ahora, que son 14 semanas de licencia maternal con subsidio correspondiente. Después, en 1912, se creó la Universidad de la Mujer, que fue un espacio clave para la inserción de la mujer en el ámbito académico. Ahí se destacan dos mujeres como las hermanas Clotilde y Paulina Luisi, que fueron las primeras en incursionar en estudios terciarios. Paulina ingresó en 1900 a la Facultad de Medicina y Clotilde, que lideraba y llevaba adelante la Universidad de la Mujer, se recibió de abogada en 1911. Otro de los hitos fue la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer, que se logró 7 años después de haberse aprobado el divorcio. Sin dudas que esto fue un momento que marcó indudablemente, pero lejos estábamos de zanjar las diferencias, ¿no? En 1932 se logró el derecho al voto femenino, pero no fue la primera vez que una mujer votó en Uruguay, sino que eso fue en 1927. Una inmigrante brasileña votó en el plebiscito de Cerro Chato. La Corte Electoral en ese momento decretó que cualquier persona, sin importar el género, podría votar en ese plebiscito, y allí Uruguay pasó a ser el primer país en Latinoamérica donde una mujer votó. Qué empuje las políticas sociales de aquellas épocas, ¿no? Qué avance, qué país moderno, qué país avanzada, ¿no? Y muchas de estas políticas se dieron en el contexto de otras políticas sociales que en buena medida fueron las que sostuvieron el palo de la carpa durante 100 años de crisis, ¿no? El vallismo, vaya que sentó raíces muy fuertes, y la verdad que fuimos un país modelo, fuimos el primer país donde se votó una mujer, ¿no? Sí, en esos momentos estuvimos a la vanguardia, pero después quedamos bastante atrás. Sí. En 1946 se aprobó la Ley sobre Igualdad Laboral, que básicamente lo que pedía, la igualdad en derechos civiles, que fue muy importante antes, en 1946. Ahí básicamente la mujer tenía derecho a manejar sus bienes, nada más y nada menos, porque antes estaba bajo la égida o de su padre o de su marido. Y además otro logro fue el ejercicio de la patria potestad, aunque ella se hubiese divorciado y vuelto a casar. Después sí, hace 32 años, no fue hace tanto, que se logró la igualdad de trato en oportunidades laborales. Con esto lo que se prohibía era discriminar por género ante la contratación en un empleo. Y en ese mismo año, en 1989, también se aprobaron 4 convenios de la OIT que básicamente lo que hacían era igualar los salarios de las y los trabajadores ante una misma tarea. Algo que sigue en tela de juicio, ¿no? Sí, algo que todavía no pasa. Algo que a pesar de porque muchos dicen, no, pero si hay consejos de salario que establecen, a ver, así como el sistema político tuvo la suficiente creatividad maldita, de eludir la ley de cuotas, el empresariado también tuvo la posibilidad de eludir por otras vías estas normas. Sí. Y sabemos que hoy no se respeta eso, no es... Sí, ahora vamos a repasar algunos datos que tienen que ver con eso. En 2008 se aprobó la ley sobre salud sexual y reproductiva. En ese momento no se aprobó el aborto porque fue vetado por el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez. Sí se aprobó en 2012 con algunas condiciones, ¿no?, que establece la ley. Y después nos vamos al 2019 con la ley de cuotas que hablábamos recién, que lo que dice la ley es que cada terna tiene que tener
al menos una persona de distinto sexo. En general en nuestro país los partidos políticos la entendieron como 2 hombres y una mujer, siempre en el último lugar la mujer, pero bueno, la ley en realidad no dice eso, perfectamente podrían ser 2 mujeres y un hombre. Bueno, aquí no sucede. Lo que sí hay que destacar que las elecciones en que por primera vez se pusieron en práctica fue en 2014 y en el 2019 el Frente Amplio por sola voluntad, o sea, algo interno, decretaron la paridad, es decir, hombre-mujer, no se guiaron por la ley de las suplencias cuotas. ahí hicieron algunas manganetas, Bueno, que siempre, después con las suplencias ahí subían, siempre encontraron la vuelta. Siempre alguna vuelta se le buscaba. Después tenemos algo no menor, que fue la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que reconoció y tipificó el delito de femicidio y abuso sexual. Y bueno, como vieron, hay en más de 100 años muchos logros, pero muchas cosas por hacer, y queda claro que los derechos no se pueden legislar, sino que la sociedad tiene que avanzar y poder dar lugar a ellos para que podamos avanzar. Y como les decía, hay algunos datos, por ejemplo, el dato de la CEPAL, donde dice que la brecha de género, si vemos la placa, a las mujeres que tienen hijos, tienen una reducción laboral de un 60% de sus ingresos mensuales. Los cargos en y ahí tenemos los cargos en dirección, que también accedemos mucho menos las mujeres, por más que en algunos casos estamos más capacitadas. Como vemos, según la encuesta continua de hogares del 2019, en 2015 eran 32,8 las mujeres en cargos directivos, y en 2019 aumentó un poquito con un 35,7%. En algunos casos no, creo que las mujeres tienen un índice mayor de estudios terciarios que los hombres. Sin duda. Y a pesar se ve esto. El Ejecutivo es una clara muestra que tenemos menos mujeres a cargo que hombres. Podemos ver la placa, tenemos 14 ministerios hoy que integran nuestro Ejecutivo y solo 2 mujeres a la cabeza. Susana Arbeleche como ministra de Economía, Irene Moreira como ministra de Vivienda, y bueno, encabezando... El nuevo presidente chileno puso paridad, la mitad hombres y la mitad mujeres, ¿no? Bueno, sí, pero como acá decías, nos falta. las leyes, la ley de género, la ley de violencia de género, una demostración de que se probó en cierta medida para la tribuna, es la falta de recursos que tiene esa ley hace que sea renga, absolutamente renga. Los fiscales de familia y de violencia de género tienen 800 casos cada uno, 800 casos cada uno. Hay algo claro, y es que si vemos que la ley no determina los derechos, lo vemos en los casos de los femicidios. El año pasado hubo 27 femicidios y hubo 36.567 denuncias por violencia doméstica. Así que queda clarísimo que si tenemos que avanzar, tenemos que hacerlo como sociedad y no a través de la legislación. La cultura. Bueno, Valeria, se armó un lío con el PIT, ya lo sabemos, historia vieja, quedó atrás, el PIT votó el paro, ¿no? Pero lo que queda como trasfondo, que a mí, digamos, me llama un poco la atención, es las grandes marchas, por ejemplo la marcha del silencio, ¿no? Por los desaparecidos. La sociedad no marchan solo los familiares de las víctimas, marchan todos porque hay una solidaridad con las víctimas y con los familiares de las víctimas. Si consideramos a las mujeres víctimas de esta sociedad, y el discurso es igualemos, convenzamos, ¿por qué excluir a los hombres de la marcha? Bien, primero que nada, buenas noches para ambos, gracias por la invitación. Y bueno, aquí se juegan como diferentes como estrategias que existen dentro del movimiento feminista, y en realidad también poner la discusión en el foco de si los varones pueden o no pueden marchar es también correrse de alguna forma de la agenda, que fue también lo que ha pasado estos últimos días con toda la discusión en relación al tipo de paro que resolvió la Central de Trabajadores y Trabajadoras. De alguna forma todos los años también se da este debate si los hombres sí, si los hombres no. Creo que aquí hay que poder comprender que hay un montón de compañeras, un montón de mujeres que en estos espacios, cuando las movilizaciones son tan masivas, también dan lugar a que algunos hombres violentos, algunos hombres abusadores, confluyan en ese espacio y muchas mujeres se encuentren, y es lo que denuncian, de que en ese tipo de espacios marchan y conviven con quienes tienen prácticas absolutamente opuestas a lo que en estas manifestaciones o en estas reivindicaciones nos llamamos o nos concentran. En esas marchas tan multitudinarias tenemos mujeres que escupen y echan de la marcha a Beatriz Argimón, vieja militante,
muchas de estas jóvenes, cuando todavía no salían de sus casas, ellas estaban militando. Entonces, por esa minoría de mujeres radicales que cometen esto, no vas a juzgar al conjunto, ¿no? El conjunto se comporta. Digo, en el mismo sentido podríamos darle ese pequeño grupo de hombres que va allí, ¿no? Sí, es que el movimiento feminista es muy amplio, tiene una diversidad en términos de las estrategias que resuelve y cómo construye también su estrategia de lucha. Eso ha permitido, ¿no?, en esta reseña histórica que tú hacías, Leticia, en relación como a los hitos normativos en el país, ha ido planteando, ¿no?, algunos cambios para los que se requieren algunos acuerdos y que mujeres de forma transversal, ¿no?, de todo el sistema político han puesto sobre la mesa para construir. Un caso bien emblemático de la legislación uruguaya, ya concentrada en lo que tiene que ver con la violencia doméstica, que la primera ley es del año 2002. Eso surge a partir de un espacio de trabajo que se instaló junto a la bancada bicameral femenina, en donde las mujeres confluyeron también el hito normativo en relación a la ley de cuotas, algo que muchas podemos pensar, bueno, o parte de la sociedad puede pensar, bueno, que lleguen por sus propios méritos. Lo que nos pasa es que las mujeres no llegamos por nuestros propios méritos porque hay algunas barreras invisibles, ¿no? Pensemos la última placa que mencionaban en relación a los cargos directivos en las empresas y al comentario que tú hacías en relación al mayor nivel educativo que las mujeres venimos logrando en términos universitarios y cómo no accedemos en esa misma proporción a algunos cargos de liderazgo. Entonces, bueno, de alguna forma ahí hay algunos techos de cristal para algunas mujeres, ¿no? Es como se plantea dentro de los análisis de género y de la perspectiva feminista en relación a quienes tienen la posibilidad de acceder a la educación, y pisos de barro también para aquellas que se dedican a algunas tareas, que están en algunos puestos de trabajo menos especializados, con mucho menor remuneración, con mucha menor protección social del trabajo, que también es como un piso pegajoso que las retrae. En esto lo que hace falta es poner algunos temas arriba de la mesa. El movimiento feminista en Uruguay tiene múltiples expresiones, muchos espacios de articulación, no hay una sola organización o articulación que pueda decir el feminismo uruguayo es esto. En esta diversidad convivimos y si bien hay bases comunes de reivindicación, también hay distintas estrategias de lucha y distintos, esencialmente es estrategias de lucha y focos, ¿no?, en términos de jerarquizar la agenda, aunque hay una base muy común. Pensando en los logros que recién repasamos a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué consideras que estamos más atrasados? Bueno, yo creo que en esta selección que ustedes hacían de los distintos temas que fueron reseñando, creo que es un buen pantallazo con el que podemos estar de acuerdo. Por un lado, hay algunas cuestiones vinculadas al derecho a poder vivir una vida libre de violencia, que es un eje central porque a las mujeres se nos va la vida en ello, a nuestras infancias también se les va la vida en ello, la posibilidad de crecer en entornos saludables, no presenciando violencia y no siendo destinatarios en muchos casos de la violencia. Creo que ahí es todo un gran tema que también tiene otra fecha significativa, que es el 25 de noviembre, que tenemos un hito claro, que es la ley integral, la ley 19.580, que como tú reseñabas bien, Gabriel, está carente de presupuesto para poder ser instrumentada. Total. No solo en lo que tiene que ver con el sistema de respuesta integral a la violencia, sino también en las directivas y en las políticas públicas que tienen que transversalizar a toda la administración pública. Pensemos en salud, en educación, en trabajo, en cómo la administración pública incorpora estos temas y no profundiza algunos elementos de la cultura machista. Temas sobre los que se ha abundado, pero hay que seguir profundizando. Hay que seguir profundizando y mirando ahora la rendición de cuentas del presidente hace unos minutos, aparece un solo tema mencionado, ¿no?, en esto del flagelo, justo en el capítulo seguridad. Sí, sin lugar, es un tema que uno lo identifica o tiene una fácil identificación por
la cruel respuesta que son los femicidios para la sociedad uruguaya, y ahí fue mencionado, pero no vemos ninguna otra mención en relación al compromiso de instrumentar la ley en todas sus dimensiones. Yo te pido disculpas por el escaso tiempo, pero me comprometo públicamente a venir, que vengas con otra integrante de la Intersocial para hablar, porque este tema es muy profundo en algunos aspectos y me interesa particularmente profundizar. Si podés responderme en un minuto esto. Dale. ¿Qué opinás sobre la frase que repiten algunos colectivos y algunas dirigentes de que el feminismo es de izquierda o no es? Bueno, esa es una discusión bastante larga como para un minuto. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que hay ahí algunas opresiones en relación a algunas posiciones de privilegio que cuando nos posicionamos en un espectro de mirada de la sociedad desde el ángulo derecho o de la derecha, hay interpretaciones ahí, hay opresiones, ¿no?, por las que estamos atravesadas las mujeres, que de alguna forma se pierden, ¿no?, que de alguna forma no buscan esa transformación en condiciones de igualdad, que tienen que ver con otros principios ideológicos que quizás no tiene que ver con esta cuestión de ¿Pero quedan la igualdad. excluidas esas mujeres que piensan de derecha? Yo creo que no quedan excluidas. Que no. Yo creo que todas las mujeres tenemos que poder traccionar en aquellos elementos en los que podemos construir acuerdos. Que son en común. Y eso no impide que haya diferencias en otros aspectos. Hay diferencias, indudablemente. Un tema que me interesa discutir es si es tan fuerte la diferencia hombre-mujer o mujer-pobreza. Si esa es la gran fractura que sufren las mujeres. Lo que pasa es que hay un tema con esto que también es lo que ha estado presente estos últimos días, sobre todo con la resolución del paro, en esto de cuál es la contradicción principal, si la de clase, si la de género. Sí. Yo creo que la condición de género, si nos ponemos a repasar en este análisis histórico, antropológico de cómo se han construido las sociedades humanas, aparece mucho antes y aparece de forma transversal en otras sociedades previas al capitalismo. Está bien. Entonces creo que ahí indudablemente hay algunas líneas que hay que poder profundizar muchísimo. Las vamos a profundizar, te comprometo a que nos venga y te agradezco enormemente que hayas venido. Por favor, a las órdenes. Y suerte el martes. Bueno. Vamos a una tanda, volvemos.